Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Konata no quiere ser la protagonista femenina. Autor Starfall Empyrean. Ser portador del sistema siempre tiene un precio, especialmente cuando te convierte en chica. Konata, que alguna vez fue un joven alegre con un futuro brillante, ahora se encuentra reencarnado como una chica de cabello azul atrapada en una red de tramas cliché, intereses amorosos obsesivos y un sistema que parece más interesado en el drama que en la supervivencia. Mientras otros transmigradores se dedican a construir arenes y romper historias, Konata solo intenta esquivar confesiones y evitar ser el interés amoroso de alguien. Muchas gracias. Entonces llega el cruel giro. Misión principal. Enamora al protagonista y asegura tu lugar como protagonista femenina. Konata. ¿Puedo desinstalar este DLC? Sistema. No. Así comienza una historia de rebelión, romance a regañadientes y el lento descenso al caos. 82. Capítulo 81. Un plan descabellado. De acuerdo. Por suerte, no intentaste usar One for All otra vez, o podrías haber perdido esa mano de verdad. Supongo que eso es una pequeña bendición en medio de todo este lío. Después de usar su propia chaqueta para improvisar una férula en las manos de Midoriya Izuku, Konata Izumi finalmente dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Ah, Isoji, no te preocupes demasiado. Aunque la sangre parezca aterradora, es solo un corte superficial. ¿A dónde vas ahora? Midoriya miró fijamente a la chica agachada frente a él, vendándole cuidadosamente las heridas. Permaneció en silencio durante un largo rato hasta que, justo cuando ella estaba a punto de levantarse, finalmente habló. ¿De verdad te importa tanto esa pregunta? Estirándose con pereza, con aspecto algo cansado, Konata lo miró y sonrió con sorna. Ya deberías haber recibido el mensaje de Mandalay, ¿no? Soy parte de la Liga de Villanos. Desde el principio, fui el topo infiltrado en la UA. ¿No lo sabías? La próxima vez que nos veamos, seremos enemigos, aunque, tal vez ni siquiera haya una próxima vez. No te creo. Midoriya levantó la cabeza y la miró a los ojos. Los hechos están a la vista. Que los creas o no, no cambia nada. Haciendo un gesto de desdén con la mano, Konata desvió la mirada. Incluso te hablé de One for All. ¿Qué más quieres de mí? Sé que All Might está gravemente herido. Cada día, solo puede permanecer en forma de héroe durante unas pocas horas. ¿Qué, 2 horas al día ahora, como mucho? Con los dedos apoyados en los labios, Konata preguntó en voz alta. All Might te transmitió su don. Ahora apenas se mantiene con vida gracias a los restos de One for All. El símbolo de la paz está a punto de caer. ¿Entiendes lo que eso significa? Midoriya permaneció en silencio, pero a Konata no le importó. Continuó con voz tranquila. Claro, teniendo en cuenta cuánto tiempo llevamos siendo compañeros de clase, podría contarte algo sobre All for One. En aquella batalla contra All Might, sí, escapó, pero también resultó gravemente herido. Se está recuperando. ¿Y All Might? Cada vez está peor. Cuando vuelvan a enfrentarse, ¿de qué lado crees que se inclinará la balanza? Pase lo que pase, creo en ti. Sus palabras la interrumpieron. La mirada de Midoriya era firme mientras hablaba. Jamás podrías ser el topo de la liga. De lo contrario, durante el incidente del campamento de entrenamiento, todos nosotros, una distracción. Eso fue todo, interrumpió Konata con un tono monótono e indiferente. Si no hubiera hecho eso, ¿cómo me habría ganado su confianza? ¿La de Aizawa Sensei? ¿Incluso la de All Might? Estrictamente hablando, no soy el topo de la liga. Me infiltró en la UA el mismísimo All for One. Y si quería engañarlos a todos, también tenía que engañarlos a ellos. Hasta hace poco, la liga ni siquiera sabía que existía. En aquel entonces, me consideraban un enemigo peligroso que debía ser eliminado. Levantó la mano y contó con los dedos con naturalidad. ¿Lo ven?
Mi plan funcionó a la perfección. Después de eso, todos los estudiantes confiaron más en mí. Aizawa Sensei dejó de dudar. Incluso Olmig se sintió culpable. Sin eso, ¿cómo habría podido ganarme su confianza y recopilar tanta información útil? Sí, son demasiado fáciles de engañar. Pero da igual. Después de todo lo que ha pasado en la UA, claro que estaré en la lista de los más buscados. No es que importe, ya he preparado mis rutas de escape. Cuando termine esta misión, me iré al extranjero de vacaciones con todos los gastos pagados. Y entonces, probablemente no nos volvamos a ver. Lo cual está bien. Las cosas ya han, no te creo. Lo creas o no, en el fondo ya sabes la verdad, ¿no? Dijo Konata encogiéndose de hombros y volviendo la vista hacia el oscuro bosque que se extendía abajo, donde las llamas comenzaban a extinguirse. Tras recibir la información, Davi ya había empezado a evacuar a los miembros de la liga. Era hora de que ella también se marchara. Así que no te molestes en buscarme otra vez. Salvarte esta vez fue solo una venganza por todas las veces que me salvaste. La próxima vez que nos veamos, seremos enemigos, no, probablemente no habrá una próxima vez. Porque me voy de viaje gratis. Y si no me cubren los gastos, le partiré la cabeza a All for One yo mismo. Estás mintiendo. Midoriya, tambaleándose, se puso de pie con voz suave pero firme. No te dejaré ir a un lugar tan peligroso. Debes tener tus razones. Todo tiene explicación. Te han malinterpretado. Antes de que lleguen los demás, tengo que detenerte. Oye. Para empezar, ¿cómo piensas detenerme en ese estado de semi-inconsciencia? Y segundo, quedarme en la UA era mucho más peligroso para mí, ¿sabes? Siempre preocupada de que descubrieran mi tapadera, sin dormir bien. Sobre todo después de mudarme con Midnight Sensei. Es una heroína profesional. Si se enterara, estaría muerta. Esos primeros días, iba a la escuela todas las mañanas con aspecto de panda. Mirando a Midoriya, apenas pudiendo mantenerse en pie, Konata dejó escapar un suspiro de exasperación, con una expresión que oscilaba entre la frustración y la impotencia. En serio, no quiero pelear contigo. ¿Puedes dejarme ir? Acabo de salvarte la vida, ¿sabes? Sabes que no se debe devolver la amabilidad con hostilidad. Señalando hacia el bosque, continuó. Si no regreso pronto, Kurohige me abandonará aquí. A ese tipo solo le importa Shigaraki. Midoriya ignoró sus palabras. Chispas verdes de energía brotaron a sus pies. Sus brazos ya no servían para nada, pero sus piernas aún funcionaban. Pase lo que pase, no podía dejarla ir. No creía ni una palabra de lo que ella había dicho. En lo más profundo de su ser, una inquietante premonición le decía que si la dejaba ir ahora, se arrepentiría el resto de su vida. Está bien, está bien. Tú ganas, dijo Konata de repente tras mirarlo fijamente durante unos segundos. Sonrió, bajando la guardia, y se acercó a él. Poniéndose de puntillas, le tendió la mano con una sonrisa traviesa en los labios. No me iré, ¿de acuerdo? Pero no uses más el One for All, o me temo que tu cuerpo no aguantará. ¿Qué, no quieres cogerme de la mano? Midoriya se quedó paralizado, mirando fijamente a la chica que estaba a escasos centímetros de él. En sus ojos, que reflejaban el inmenso cielo estrellado, pudo ver su propio reflejo. Por un instante, fue como estar bajo un mar de estrellas brillantes. Apretando los dientes, Midoriya comenzó a levantar su mano izquierda, la que estaba un poco menos herida, pero Konata tomó la iniciativa y deslizó suavemente su mano en la de él. Date prisa y siéntate. Los demás llegarán en cualquier momento. ¿Quieres que siga mirándote mientras hablamos? Lo siento. Nervioso, Midoriya se sentó apresuradamente, solo para estremecerse cuando un dolor agudo recorrió sus heridas. De verdad que tienes que tener más cuidado contigo mismo, suspiró Konata mientras se sentaba a su lado. Konata, ¿recuerdas por qué quisiste convertirte en un héroe en primer lugar? Interrumpió en voz baja, tranquila, mientras sus ojos se perdían en las estrellas. One for All es poderoso, sin duda. ¿Pero no te has dado cuenta de la trampa en la que estás cayendo? Admiras tanto a All Might que tu estilo de lucha es casi una copia exacta del suyo. Si sigues así, pronto tus brazos quedarán destruidos para siempre. Si quieres convertirte en un verdadero héroe, deja de copiar a los demás. Encuentra tu propia forma de luchar, tu propio estilo. Por ejemplo, la fuerza de All Might reside en sus puños. Así que podrías intentar concentrarte en mis piernas, adivinó Midoriya. Como héroes, necesitamos aprender a ver las cosas desde diferentes perspectivas, a pensar de forma innovadora, dijo Konata, inflándose con orgullo.
De esa forma, el enemigo nunca se lo esperará cuando lo sorprendas con un cabezazo inesperado. Tomarlo por sorpresa es la cúspide de la estrategia. Midoriya. Y como héroe, continuó Konata, también necesitas tener buen juicio. Sin previo aviso, apartó su mano de la de él y la alzó frente a ella. Midoriya, ¿sabes lo que realmente significa juzgar? ¿Tienes suficiente dinero? Konata, tosiendo levemente, se inclinó hacia él, mirándolo fijamente a los ojos, y dijo con seriedad. El juicio significa esto. Nunca, jamás confíes tan fácilmente en otras personas. Especialmente no en un duende de pelo azul que parece un estafador andante. Buenas noches. Vaya, si no es Kurohiri. ¿Cuánto tiempo sin verte? Cuando Konata Izumi finalmente llegó al punto de encuentro de la Liga de Villanos, algunos miembros ya se habían reunido. Dado que el único que conocía allí era Kurohiri, Konata levantó la mano y lo llamó con naturalidad. Kurohiri. ¿No se suponía que ibas a estar con ese cabeza hueca? ¿Por qué no lo trajiste de vuelta? Dabi frunció ligeramente el ceño y dirigió su mirada hacia Konata. Si lo estás buscando ahora, mala suerte. Probablemente esté muerto. Y si no, seguro que se quedará en cama el resto de su vida. Con la mano formando un arma y apuntándosela a la sien, la expresión de la chica seguía siendo tan pura e inocente como siempre. Tengo una costumbre muy arraigada, ¿sabes? Soy bastante buena para acabar con las cosas. Me hizo enfadar de muchas maneras e incluso intentó matarme. Así que darle un pequeño castigo era lo justo, ¿no? Como quieras. Dabi la miró con expresión inexpresiva y se dio la vuelta, con voz tranquila e indiferente. Estos miembros de la liga habían sido reunidos apresuradamente desde el principio. No existía una verdadera camaradería entre ellos. Especialmente para Dabi. La muerte de alguien cuya ideología no coincidía con la de ellos no era motivo de luto. Oye, soy Duice. El doble de Duice. Encantado de conocerte. Bueno, en realidad no estoy muy contento de conocerte. El extraño hombre que había estado de pie junto a Dabi se acercó de repente a Konata con un entusiasmo sospechoso y se presentó. Hola, soy Konata Izumi de Lucky Star. Encantada de conoceros. Y lo digo en serio. Ella saludó humildemente con la mano, sonriendo mientras respondía. Hablas de forma un poco rara. ¿Eres esquizofrénico o algo así? Así es, yo. No. Por supuesto que no. ¿Cuánto es 11 más 1? Son 2, espera, ¿por qué demonios estoy? Vale, siguiente. ¿Cuánto es 12? Son las 3. Oye, deja de tomarme el pelo, ya estoy hecho un desastre. Los ojos azules de Konata brillaban con una mirada traviesa. Muy bien, ya basta. Ya casi es la hora. Olmig y los demás llegarán pronto. Tenemos que retirarnos. Kurohiri echó un vistazo a su reloj de bolsillo e interrumpió a Konata con un tono cortante. Si Olmig llega antes de que nos vayamos, no podremos escapar. Entonces, ¿por qué no nos vamos ahora en lugar de quedarnos aquí parados como idiotas? Por una vez, Konata ignoró los murmullos de Duice e inclinó la cabeza hacia Kurohiri. Aún hay gente que no ha regresado, y la misión todavía no ha terminado, respondió Dabi en lugar de Kurohiri. Pero a mitad de la frase, hizo una pausa y se giró para mirar a Konata. Nuestra gente está de regreso. Pero tus compañeros de clase también. ¿Quieres dar marcha atrás primero? Konata no necesitaba la advertencia. Ya podía ver algunas figuras familiares descendiendo del cielo, y entre ellas, un mago enmascarado con un smoking negro. Chicos, sois increíbles. Gruñó el mago mientras salía de un cráter, sacudiéndose la tierra de la ropa. Persiguiéndome hasta aquí. ¡Increíble! Pero cuando su mirada se desvió de los estudiantes hacia la chica que estaba de pie con los villanos, su expresión se congeló. Espera, ¿qué demonios hace ella aquí? Una bocanada de aire blanco escapó de los labios de Todoroki Shoto mientras el hielo comenzaba a formarse en un costado de su cuerpo. Dio un paso adelante lentamente, con la mirada fría. Como representante de la clase 1A del curso de héroes de la UA, esto es sumamente inapropiado, Izumi. Oh, vamos. ¿En serio? ¿Todavía puedes reconocerme así? Konata bajó las manos y lo miró con incredulidad. Quiero una explicación, dijo Todoroki secamente, ignorándola. Konata-chan, ¿te están obligando? Asui Tsuyu, que estaba de pie justo detrás de Todoroki, habló, con los ojos muy abiertos y llenos de preocupación. Si te están amenazando, puedes contárnoslo. Te ayudaremos.
Ponerse del lado del mal es abandonar el camino de un héroe, dijo Tokoyami Fumikage con su tono grave habitual, incluso más serio de lo normal. Konata se llevó los dedos a la sien con un suspiro. Estaba a punto de replicar cuando se le ocurrió algo, y su mirada se movió entre ellos con curiosidad. Un momento. Si Aircon-kun está aquí, ¿dónde está Exploding Durian? ¿No se supone que ustedes dos son un dúo? En cambio, su mirada suspicaz se posó en el mago. Katsuki Bakugo está bajo mi custodia, dijo el mago, sacando de su bolsillo un objeto parecido a una caneca y sujetándolo entre dos dedos. Tras una pausa, se volvió hacia Dabi, ignorando la mirada penetrante de la chica. Objetivo de la misión asegurado. Dado que todos los objetivos se han cumplido, deberíamos retirarnos. Pero, solo estos pocos lograron regresar. Spinner y Magne ya se fueron. Estaban heridos. Moonfish y ese mocoso fueron neutralizados por estos chicos. Toga envió un mensaje diciendo que había encontrado a alguien interesante y decidió mantenerse encubierta. En cuanto al cabeza hueca, en ese momento, Kurohiri miró hacia Konata. Y enseguida apartó la mirada cuando la chica lo fulminó con la mirada. ¿Qué miras, eh? ¿Nunca has visto una loli? No tienes modales, maldita niñera villana. Kurohiri se aclaró la garganta, ignorando su comentario. No está muerto. Pero, digamos que nunca volverá a ponerse de pie. Exacto, interrumpió Konata bruscamente. Mantuve el control. Según mis cálculos, no hay manera de que vuelva a levantarse de esa cama. Probablemente ahora necesite que alguien le dé de comer con cuchara. Se lo merece. Estuviste con Midoriya hace un rato, ¿verdad? Todoroki levantó el teléfono de repente, y su voz interrumpió las palabras de ella. La noche era profunda. El aire aún conservaba el penetrante aroma a árboles quemados, y las fantasmales llamas azules seguían ardiendo en silencio. Ahora, con Dabi habiendo dejado de lanzar sus llamas, la propagación se había ralentizado. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, aquellas inquietantes llamas azules parecían aún más siniestras. Inclinando ligeramente la cabeza como si estuviera pensando, Konata Izumi aplaudió de repente, y la comprensión se reflejó en su rostro. Así que, Aizawa Sensei y los demás finalmente encontraron a Deku después de que lo dejé inconsciente, ¿eh? Ah, cierto, Todoroki, hazme un favor y recuérdale a Aizawa Sensei que no olvide esa cebolla verde gigante, puerro, en el suelo. Es buena para comer en esta época del año. No pudo terminar su frase antes de que el repentino grito de ira de Todoroki Shoto la interrumpiera. Mirando fijamente a la chica que estaba de pie no muy lejos de él, las palabras de Todoroki ardían de furia. ¿Te das cuenta de cuánta gente se preocupa por ti? ¿Crees que cargar con todo tú solo te hace genial? ¿Por quién nos tomas? ¿Acaso no somos tus amigos? ¿Por qué no nos cuentas todo para que podamos resolverlo juntos? ¿Por qué tienes que herir los sentimientos de todos de esta manera? Al ver que Todoroki perdía la compostura, Konata guardó silencio. A pocos metros de distancia, el mago se quitó el sombrero alto y, mientras jugaba distraídamente con el objeto parecido a una canica que tenía en la mano, permaneció de pie junto a Kurohiri con voz divertida. Comparado con Bakugo, está claro que esta chica es mucho más importante para ellos. Entregar este pequeño objeto para mi misión fue ridículamente fácil. No estaban alerta en absoluto. A diferencia de ese desafortunado musculoso, supongo que hoy tengo bastante suerte. Al oír esas palabras tan cerca, la expresión de Dabi cambió ligeramente. Primero miró la canica en la mano del mago, luego a los tres estudiantes que estaban frente a ellos, deteniéndose más tiempo en Todoroki. Todoroki, creo que has entendido mal algo. ¿Qué? ¿Es porque todavía te llamo Aircon-kun que te has hecho una idea equivocada? Desde el principio, nunca he sido uno de ustedes. Jugar a las casitas con ustedes todo este tiempo ya me aburría. El hecho de que no los haya aniquilado a todos ya, ese es el mayor favor que recibirán de mí. Lo que yo quiera hacer, ¿qué tiene que ver con ustedes? Hablan como si tuvieran derecho a algo sobre mí. Arriba, el cielo nocturno, antes despejado, se tornó repentinamente oscuro y opresivo. Espesas nubes negras se cernieron sobre el firmamento, engullendo la luz de las estrellas. Un trueno retumbó furiosamente entre las densas nubes. Un relámpago blanco azulado comenzó a crepitar alrededor del cuerpo de Konata. Cuando la luz eléctrica se mezcló con las llamas fantasmales, creó una visión escalofriantemente hermosa. Tú y yo, siempre hemos pertenecido a mundos diferentes. Esto es solo una advertencia. Deja de intentar descubrir mis secretos. Si no ocurre nada inesperado, no volverás a verme.
Mi peculiaridad me permite pasar desapercibido, y esa es mi última red de seguridad. Tú. Todoroki apretó los dientes y alzó al instante muros de hielo en defensa propia. Habiendo luchado junto a ella antes, sabía exactamente cuán grueso debía ser su hielo para resistir su embestida. Pero al notar que la maga ya entraba en el portal de Kurohiri, su tensión disminuyó ligeramente, aunque la preocupación aún se reflejaba en su rostro. Las palabras de Bakugo de antes y el plan temerario que habían ideado se repetían en su mente. A decir verdad, les habían advertido. Nunca debieron haber sido capturados. Pero cuando todos recibieron ese mensaje de Konata sobre el paradero de Midoriya, comprendieron, en el fondo, lo que significaba. De toda la clase, Asui Tsuyu probablemente era quien mejor entendía a Konata. En cuanto vio el mensaje, lo supo. Ya nadie podía detenerla. Cuando la élite de la clase 1, se reagrupó e interrogó al villano del gas sobre la misión de la liga, Bakugo Katsuki ideó un plan descabellado. Si nadie podía detener a Konata, al menos debían comprender qué era lo que intentaba hacer. Con un dispositivo de rastreo fabricado en secreto por Yaoyorozu sujeto a su cuerpo, Bakugo se puso en peligro. Era el objetivo del enemigo, pero sabía que su vida no corría peligro, al menos no de inmediato. Con el rastreador activado, All Might y los profesionales podrían encontrarlo rápidamente. Sin importar lo que Konata planeara, una vez destruida la base de la liga, sus peligrosos planes quedarían en nada. Si Aizawa hubiera estado allí, habría rechazado el plan de inmediato. Pero, por desgracia, Aizawa estaba ocupado rescatando a Midoriya en ese momento. Si Hidaten ya hubiera estado presente, tal vez también se habría opuesto, pero se había quedado en el centro de entrenamiento. Así pues, el plan, que normalmente habría sido imposible de aprobar, fue aprobado casi por unanimidad, impulsado por la desesperación frenética que todos sentían. A simple vista, el ataque de Konata parecía dirigido exclusivamente a ellos. Pero sabían que no era así. Ya habían sobrevivido a algo parecido una vez, y estaban seguros de que ella también lo sabía. Y debido a que el ataque fue completamente indiscriminado, incluso los miembros de la liga tuvieron que contenerse, soportando en silencio la tormenta mientras se preparaban para retirarse. Tras escupir una última frase fría, Konata dio la espalda y entró en el portal de teletransporte de Kurohiri. Un segundo después, toda la zona quedó envuelta en una furiosa tormenta eléctrica. Para cuando Olmi llegó momentos después, lo único que quedaba era la devastación. Zero Anta sufrió un traumatismo craneoencefálico grave. Shoji Mezo sufrió lesiones en las manos. Midoriya Izuku tenía los brazos rotos y el cuerpo cubierto de heridas. Sato, el compañero de Shoji, sufrió lesiones en la cabeza. Konata Izumi los había traicionado. Bakugo Katsuki había sido secuestrado. Ese fue el costo que asumieron ellos. En cuanto a la liga, Moonfish, el condenado a muerte, había sido recapturado. Muscular había perdido toda función motora. Kurohiri había sido capturado. La noche caótica finalmente había llegado a su fin. Pero aún se avecinaba una tormenta aún mayor. 83. Capítulo 82. Alguien, en algún lugar, en algún momento, algo aunque ya había experimentado la teletransportación durante el incidente de la USG, esta era la primera vez que Konata Izumi atravesaba un portal tan abiertamente. En el instante en que salió, el paisaje cambió por completo. De una montaña boscosa a un bar de aspecto bastante destartalado. Los que habían regresado antes parecían haberse marchado ya. Ahora, dentro de este bar no muy grande, solo un joven de aspecto frágil y cabello plateado estaba sentado en la barra, bebiendo con desgana. Junto a su mano izquierda había una gran pila de polvo apilada como una pequeña montaña. Cuando Kurohiri vio aquel montón de polvo, su expresión cambió al instante. Olvidándose de saludar al recién llegado, se apresuró, usando su don si era necesario, a esconderse tras el mostrador donde solía estar. Allí descubrió que la flamante cristalería que había guardado cuidadosamente antes de partir había desaparecido por completo. Mientras contemplaba en silencio la montaña de polvo junto a Shigaraki Tomura, Kurohiri sintió de repente un gran cansancio. Sin decir palabra, simplemente salió del bar y cerró la puerta tras de sí. En ese momento, solo quedaban Konata Izumi y Shigaraki. Siento que Kurohiri se ha dado por vencido contigo. Si sigues así, lo perderás, dijo Konata sin rodeos, acercándose al mostrador y sentándose. Al no encontrar vasos detrás, simplemente sacó una botella de alcohol del estante. ¿No temes que te mate ahora mismo? Shigaraki no tenía su mano incorpórea sobre su rostro esta vez, y parecía haberse aseado bien, así que no se veía tan grotesco.
Aún así, sus labios se veían terriblemente secos. Debido a mi don, casi nadie se atreve a sentarse a mi lado. Incluso Kurohiri piensa igual, murmuró Shigaraki. ¿Hablas en serio? ¿No te das cuenta de tu posición? Eres el jefe de la Liga de Villanos. Un jefe. Los empleados no se ponen a beber con su jefe en horario laboral. Eso sería una tontería. Sinceramente, si no fuera porque estás aquí solo, cualquiera que entrara pensaría que es una reunión de jefes que se suicida. Tras forcejear un rato sin poder abrir la botella, Konata finalmente se la entregó a Shigaraki. Tu habilidad sería estupenda para abrir tapones de botellas, ¿no crees? Tras guardar silencio por un instante, Shigaraki colocó los dedos sobre la gorra. Gracias. Llevo muchísimo tiempo queriendo tomarme una copa. Lástima que Midnight-sensei me vigile tan de cerca, y la verdad es que no tengo dinero de sobra para alcohol. La tapa de la botella se desmoronó bajo su decay, y Konata dejó escapar un suspiro de alivio. Sinceramente, esta loli de pelo azul se estaba convirtiendo en una visión cada vez más surrealista. Para ser sincero, nunca habría imaginado que eras la hija del sensei, dijo Shigaraki con voz inexpresiva, apartando la mirada. Si quieres engañar a los demás, primero tienes que engañarte a ti mismo. ¿Acaso no lo has aprendido? Quizás fue por el alcohol, pero las mejillas de Konata se habían enrojecido. Como agente doble cualificado, lo he estudiado todo. El desarrollo personal de un espía, el crecimiento de un espía, métodos avanzados para espías, cómo evitar las sospechas de tu amo. Después de tanto estudio, ahora puedo ayudar a mi amo a eliminar a los traidores, luego a los leales, y finalmente a eliminar al propio amo. Ya has bebido suficiente. Si no aguantas el alcohol, no bebas, dijo Shigaraki con el ceño fruncido. Pero antes de que terminara de hablar, Konata ya estaba levantando la botella de nuevo y bebiendo otro gran trago. ¿Borracha? Ja. Se remangó, puso un pie en la silla y miró a Shigaraki con desprecio. Apuesto a que te podría ganar en el 5 en raya e incluso borracho. En ajedrez, hasta te dejaría quedarte con la mitad de tus piezas. Si pierdo una partida, te quitaré tu apellido. La mirada de Shigaraki se ensombreció. Si tanto te arrepientes, ¿por qué sigues este camino? ¿Arrepentimiento? Mi familia vende remedios contra el arrepentimiento. Estás completamente equivocado al hablar de arrepentimiento conmigo. Entre risas, Konata se dejó caer de nuevo en su asiento. Pero en serio, será mejor que te des prisa y reconquistes el corazón de Kurohiri. Si se enamora de otra persona, te arrepentirás. Si sigues diciendo tonterías, aunque seas la hija del sensei, te echaré, dijo Shigaraki con frialdad, apartando ligeramente su asiento. Konata levantó la vista de repente, sorprendida. Así que en realidad eres una chica. Ah, ya entiendo. Pensaba que era un triángulo amoroso prohibido entre tú y Kurohiri, pero la verdad es mucho más picante. En secreto lo amas, ¿verdad? En silencio, Shigaraki se puso de pie, se acercó y le arrebató la botella de los brazos a Konata con 4 dedos. El sensei tenía mucho que decir sobre ti, pero ahora mismo claramente no estás en condiciones de hablar. Beber para ahogar tus penas es una tontería, y no voy a limpiar lo que dejes. Señaló la trastienda del bar. Vete a dormir. Ahora. ¿Dormir? Konata se animó. ¿Dónde? ¿Hay una loli ahí dentro? Incapaz de soportar más sus payasadas, Shigaraki la agarró por el cuello y la arrojó sobre la cama en la habitación trasera, cerrando la puerta de golpe tras de sí. Finalmente, silencio. Mocoso insoportable, murmuró. Durante el incidente en el campo de entrenamiento, aunque los héroes ya se habían preparado con antelación, no esperaban que la Liga de Villanos atacara tan rápidamente. Según el criterio de Tsukauchi y Olmig, la Liga actuaría en los últimos días del campamento. Nadie imaginó que atacarían tan pronto, y mucho menos que lo harían con una fuerza sin precedentes. Comparado con los matones del incidente de la USG o con Nomu y Stein durante el incidente de Osu, el poder de la Liga esta vez era varias veces mayor. En cuanto se dio a conocer la noticia, los periodistas se agolparon como gatos que huelen sangre. No pasó mucho tiempo antes de que salieran a la luz todos los detalles del campo de entrenamiento. Al día siguiente, las noticias sobre el campamento de entrenamiento se difundieron rápidamente entre los medios y el público. La mayoría de los periodistas, si no todos, se regodeaban en el caos. En sus reportajes, culparon de todo a los héroes que habían asistido y a la preparatoria UA, organizadora del campamento. Resultaba irónico. Todo era culpa de la Liga de Villanos, pero las críticas recaían sobre los héroes. Algunos incluso exigieron que la UA se disculpara públicamente.
Y con las acciones imprudentes de cierta chica de pelo azul, la OA quedó aún más en entredicho. La misma clase 1, a que una vez había sido elogiada como el modelo a seguir para la formación de héroes, ahora era condenada. Si Konata Izumi alguna vez gozó de una popularidad de 50 puntos, ahora se había desplomado a menos 50. Los insultos y las calumnias la llovían, arrastrando a Midnight con ella simplemente por vivir juntas. Si Konata se atreviera a aparecer en público, probablemente la recibirían con huevos o verduras podridas. Puede que suene exagerado, pero la realidad no era mucho mejor. Para Midoriya Izuku, el golpe psicológico fue más duro que el dolor físico. Sobre todo cuando vio las noticias sobre Konata en internet y leyó los comentarios. Si sus compañeros no lo hubieran visitado justo a tiempo, habría destrozado su teléfono de la frustración. Yao Yorozumomo trajo tanto malas como buenas noticias. Gracias a la señal que llevaba Bakugo Katsuki, All Might y la policía habían localizado el escondite de la liga. Sin embargo, debido a la movilidad del enemigo, la operación tuvo que retrasarse para evitar alertarlos. Yao Yorozu compartió esta información para tranquilizar a Midoriya, quien se había mostrado muy afectado al oírla. Pero si todo salía según lo planeado, solo tenían que esperar. La liga sería derrotada, Bakugo sería rescatado y el nombre de Konata Izumi quedaría limpio. Ese sería el mejor final. Pero no todos creían en esperar. Era mediodía. Una suave brisa, con un ligero aroma a flores, entraba por la ventana del hospital. En ese momento, Aizawa Sensei y el director estaban ocupados lidiando con los implacables reporteros. Tsukauchi y la policía investigaban la identidad y los antecedentes de cada miembro de la liga. Los alumnos de la clase 1A se reunieron en la pequeña habitación del hospital. Midnight yacía en la cama de Konata con las manos bajo la cabeza, mirando fijamente al techo. All Might se comunicaba con su antiguo maestro, el héroe profesional Gran Torino. Ninguno de ellos creyó que Konata realmente los hubiera traicionado. Incluso después de haber causado tantos problemas, seguían confiando en ella. En cierto modo, había fracasado estrepitosamente, pero en otros, había triunfado notablemente. Como sus heridas tardarían en sanar, los compañeros de Midoriya finalmente se marcharon, dejándolo solo para descansar. Antes de irse, Todoroki Shoto le dio la espalda a Midoriya y le hizo una señal discreta con la mano. Nadie sabía lo que Konata estaba pensando, pero eso no importaba. Estaban preocupados. No por los héroes, sino por ella. Los planes de los héroes no podían revelarse a los estudiantes. A menos que se produjera una acción inmediata, los estudiantes jamás conocerían los detalles. Podrían haber optado por esperar. Pero no lo hicieron. Dos personas ya habían comenzado a planear una maniobra temeraria, tal como Bakugo se había arriesgado una vez para averiguar qué le pasaba a Konata. Creían firmemente que lo lograrían, del mismo modo que creían que Konata jamás los traicionaría sin motivo. El tiempo transcurrió sin que nadie se diera cuenta. Mientras Midoriya yacía en la cama del hospital, repasando mentalmente los siguientes pasos de su plan, All Might apareció de repente junto con el resplandor del sol poniente. Joven Midoriya, oí que ya te habías despertado, así que vine a verte. All Might saludó desde la puerta, luego entró y cerró la puerta tras de sí. Todo por disculpa, antes estaba ocupado con otros asuntos, así que no pude venir a verte de inmediato. All Might colocó la cesta de frutas que llevaba en la mesita de noche, acercó una silla y se sentó junto a la cama. En cuanto al asunto del hombre musculoso, le había pedido a Tsukauchi que lo mantuviera en secreto. Independientemente de si las heridas fueron causadas por Midoriya Izuku o Konata Izumi, atacar a alguien que ya era incapaz de resistir era, sin duda, un delito castigado por la ley. All Might, ¿de verdad soy un inútil? Midoriya bajó la mirada, apretando los puños inconscientemente. No digas eso. Desde mi punto de vista, tu ritmo de progreso ya es aterrador. All Might le dio una palmada en el hombro a Midoriya, intentando aligerar el ambiente a propósito. Esperaba que te llevara mucho más tiempo, quizás solo durante tu período de prácticas, para comprender los fundamentos de One for All. Pero tu desempeño superó con creces mis expectativas. Sin duda eres un genio. Si no hubiera sido por ella, jamás habría aprendido tan rápido. La cabeza de Midoriya se inclinó aún más, y su expresión se ensombreció aún más. Tras pensarlo un momento, All Might habló. Joven Midoriya, estoy seguro de que hay muchas cosas que quieres preguntarme ahora mismo, incluso sobre ella. Dudó un instante y luego continuó. Sé que tienes serias dudas sobre todo esto. Quizás pueda darte una respuesta. ¿Por qué eligió hacer lo que hizo?
La razón, Midoriya levantó la cabeza de repente, mirando fijamente a All Might. Lo que más lo había desconcertado durante mucho tiempo era la razón de Konata Izumi. Había imaginado innumerables posibilidades, pero ninguna se sostenía al final. Uno para todos, recuerdo que te hablé antes de All for One, ¿verdad? La voz de All Might se tornó grave, como si hubiera tomado una gran decisión. Originalmente, esto era algo que nunca debería haberte contado. Pero creo que es necesario. Konata Izumi, ella es la hija de ese hombre, All for One. Hija. Midoriya estaba atónito, la impactante noticia lo dejó sin palabras. Así es. Según todas las pistas, ella es, en efecto, la hija de All for One. All Might suspiró. Partiendo de esa premisa, todo cobra sentido. ¿Por qué posee un don tan abrumadoramente poderoso? Porque lo heredó de su padre, All for One, lo que la hace casi omnipotente. Porque, durante el incidente del campamento de entrenamiento, la Liga de Villanos la atacó. No solo porque All for One quería su don, sino porque quería reunirse con su hija perdida. Quizás al principio, no era realmente una espía enviada a la UA. Pero durante el incidente de Osu, cuando finalmente conoció a su padre biológico, fue cuando comenzó su lucha interna. El tono de All Might denotaba una clara autoculpabilización. Debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal en aquel entonces. Si la hubiera guiado adecuadamente, tal vez las cosas no habrían terminado así. La hija de All for One, al escuchar las palabras de All Might, Midoriya recordó su extraño comportamiento desde el incidente de Osu. De repente, había recibido una gran suma de dinero e incluso la había usado para comprar regalos para todos. Quizás esa era su forma de despedirse. Si él hubiera estado en su lugar, atrapado entre la justicia y el mal, entre compañeros y profesores por un lado y una familia irreemplazable por el otro, probablemente se habría derrumbado aún más. Sí, ¿cómo no iba a sentir dolor? Por un lado, su padre criminal. Por el otro, sus amigos y mentores. Ambos bandos destinados a ser enemigos. No es de extrañar que supiera de One for All, porque su padre era All for One. ¿Qué más podía hacer? Y sin embargo, no se había percatado en absoluto de su sufrimiento. Midoriya apretó los puños con fuerza. ¿Dolor? Shigaraki Tomura, ¿has perdido la cabeza? Sentada en la barra, Konata Izumi se señaló a sí misma con expresión desconcertada. Solo bebí un poco de más porque por fin puedo beber abiertamente y sin restricciones. ¿Cómo se convierte eso en ahogar mis penas a tus ojos? ¿Bebiste demasiado? Shigaraki sacó la botella a medio terminar que le había arrebatado la noche anterior. Si a beber menos de 2 copas y luego emborracharse toda la noche se le llama beber demasiado, entonces sí. Su expresión era sombría. Si hubiera sabido que ibas a destrozar mi habitación así, te habría echado inmediatamente. Desviando la mirada con cierta culpabilidad, Konata se obligó a responder. Considéralo una reforma. Ese sitio ya estaba muy deteriorado. Para los de fuera, parecía más bien un tugurio. Menudo jefe eres. Tras una pausa, Shigaraki, sabiendo que probablemente no podría ganar ni siquiera a esa distancia, cambió de tema de forma decisiva. Los traicionaste con demasiada facilidad. ¿No te preocupan tus compañeros? Uno de ellos, tu preciado amor, todavía está en nuestras manos, ¿sabes? Ya que he decidido cambiar de bando, iré hasta el final. La indecisión no va conmigo. Por cierto, ¿dónde escondiste ese durian? Abandonando cualquier intento de corregir su error de redacción, Konata echó un vistazo alrededor del bar. Aparte de ellos dos, no había nadie más. ¿Qué, tu bar va a cerrar? Quien duerme hasta las 5 o las 6 de la tarde no tiene derecho a decir eso. Shigaraki la miró fijamente y luego se levantó del mostrador. Ya que por fin has despertado, ven conmigo. El sensei quiere verte. ¿Ese viejo con cabeza de lata quiere verme? Saltando de la silla, Konata preguntó con curiosidad. Ah, claro, todavía no lo he hecho, como mínimo, deberías mostrarle un respeto básico a tu padre. Es de sentido común. Ja. Perdón por no haber actualizado. Ni siquiera me quejaré de las piedras de poder, jajaja, claramente esta vez es mi culpa. 84. Capítulo 83. ¿Qué está pasando? Nadie sabía de qué habían hablado Konata Izumi y All for One. Ni siquiera Shigaraki Tomura lo sabía, pero cuando terminó la llamada y Konata volvió a entrar, su expresión era tan agria como si acabara de tragarse una mosca. La propia Konata no tenía ni idea de lo que All for One estaba pensando al inventarse una identidad tan ridícula para ella. Hija. Hija del marido de tu hermana, maldito. No era de extrañar que todos la miraran tan raro. Resulta que él le había impuesto esa identidad.
Ni hablar de que no supiera qué clase de plan tramaba. Si se convertía en su hija, entonces podría dejar de pagarle el sueldo sin ningún problema, ¿verdad? ¿Verdad, verdad, verdad? Ni hablar. Jamás le permitiría usar esa excusa para retenerle el sueldo. No hay remedio, parece que Hoyothfir necesita un nuevo nombre. Supongo que lo llamaré Zorowothsight. Murmurando palabras extrañas que nadie más podría entender, Konata volvió a sentarse en la barra. ¿De qué te habló el sensei?, preguntó Shigaraki, echándole un vistazo una vez que se hubo acomodado. Planea enviarme al extranjero para que continúe mis estudios. Konata suspiró. Ya sabes cómo es. Mala economía, burbuja estallando, mi viejo tacaño está esperando a que vuelva y herede su negocio. Aunque, sinceramente, creo que es más probable que la policía cierre la fábrica Nomu Manufacturing, dejándome con una montaña de deudas. Si no quieres decirlo, olvídalo. Shigaraki, con buen criterio, volvió a mirar la televisión, donde una reportera con micrófono en mano se encontraba frente a la Academia UA, con el rostro lleno de justa furia. Aunque ya era de noche, la televisión mostraba que las puertas de la escuela seguían repletas de trabajadores de los medios de comunicación. Oye, ¿en serio? ¿A dónde se han ido todos los demás?, preguntó Konata, echando un vistazo rápido al televisor antes de volverse hacia Shigaraki, que parecía estar disfrutándolo demasiado. De no ser por la escena que tenía delante, podría haber olvidado que ese tipo era un alma retorcida que encontraba placer en el desastre. No tapes la televisión. Shigaraki la apartó como si espantara una mosca. Tengo hambre. Quiero comer. Aquí solo hay alcohol. Bueno, en realidad no, Kurohiri lo cerró todo antes de irse para que no volvieras a estropear su reserva. Si no te importa, tengo algunas sobras aquí mismo. Le acercó su propio vaso, con la mirada fija en la pantalla. Por respeto a su maestro, su tolerancia hacia la supuesta hija de Sensei era mayor de lo habitual. Quiero comida. Konata se agarró el estómago rugiente y lo miró fijamente, adaptándose a su nueva identidad con una rapidez inquietante. No hay dinero. Kurohiri se queda con el efectivo. Shigaraki, ¿y dices que no amas a Kurohiri? Si me interrumpes de nuevo, te mataré. Bien, me obligaste. Sacó su teléfono maltrecho y marcó un número sin dudarlo. Instantes después, dos personas se sentaron una al lado de la otra en la barra, mirando la televisión mientras el aroma a pato asado flotaba en el aire. Kurohiri, has vuelto. Konata se giró radiante y corrió hacia él con una cuenta en la mano. Aquí tienes la cuenta de Shigaraki y mía. Por favor, paga. El pollo asado está bueno. Volveré a pedir aquí la próxima vez, añadió Shigaraki con indiferencia. Kurohiri suspiró. Esos dos definitivamente se estaban aliando para matarlo. Debido al incidente en el campo de entrenamiento, todos los presentes estaban en las listas de personas buscadas. Excepto Toga y Miko, que acababa de regresar, y Duice, que podía pasar desapercibido si se quitaba la máscara, el resto no podía salir sin que alguien llamara a la policía. El bar, que ya estaba abarrotado, ahora estaba completamente lleno. Hoy visité a mi amado de cerca, suspiró Toga asomadoramente en el mostrador, luciendo como una colegiala a pesar de sus palabras. Quería tocarlo más, tal vez sacarle más sangre, pero apareció Olmig, así que tuve que irme. La única impresión de Konata. Una yandere absoluta. Sobre todo cuando Toga se inclinó hacia ella, sonriendo de forma demente mientras le pedía un poco de su sangre. Muy bien, compres, vamos a sacar a nuestro invitado. Lleva casi un día entero sin comer. Si espera más, morirá, intervino finalmente Kurohiri, poniendo fin al caos. Se suponía que esto era una guarida de villanos, pero mírenlos. Shigaraki sigue en la barra, bebiendo y sonriendo a la televisión. 2 veces haciendo boxeo de sombra consigo mismo. Spinner agachado imitando a Stein. Magne fumando cigarrillos con gafas de sol puestas por la noche. Compres goteando gotas para los ojos como un mago medio ciego. Toga persiguiendo a una loli de pelo azul con una jeringa. Esto no era una liga de villanos, era una guardería. Finalmente, Compres sacó a Bakugo Katsuki, quien había estado encerrado dentro de una canica todo el día. Lo encadenaron a una silla, con grilletes tan fuertes que ni siquiera podía usar su don. Los ojos de Kurohiri permanecieron fijos en Konata. A diferencia de Shigaraki, no iba a confiar ciegamente en esta supuesta hija del sensei. Si podía revelar la ubicación del campo de entrenamiento, también podría revelar fácilmente su escondite. Así que, durante todo el día, había estado tenso, casi esperando que irrumpieran héroes liderados por Olmig, y que de repente Konata gritara: «Están rodeados».
Manos arriba. Mientras tanto, Bakugo estaba hambriento y deshidratado, pero aún así los miraba desafiante. Alzando su cansada cabeza, divisó a Konata entre ellos, con una expresión compleja. Y a pesar de todo, una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Por fin te encontré. Dentro del bar Kurohiri, la aparición de Bakugo Katsuki hizo que el ambiente se volviera tenso al instante. Todos sabían que afuera, los héroes y la policía estaban revolucionando el mundo en su búsqueda. La sociedad, que una vez había recuperado la paz gracias al símbolo de la paz, Olmig, ahora estaba sumida en una atmósfera tormentosa y amenazante debido a las acciones de la Liga de Villanos. Si la Liga de Villanos había ganado notoriedad durante el incidente de Osu debido a Stein, el asesino de héroes, entonces con este incidente en el campo de entrenamiento, la Liga se dio a conocer verdaderamente en todo el mundo. Tras liberar a Bakugo Katsuki, Shigaraki Tomura levantó la mano y apagó el televisor. Sentado en la silla, se giró hacia Konata Izumi, que se encontraba entre la multitud. Cabe destacar que, antes de que Kurohiri y los demás regresaran, Shigaraki ya se había vuelto a colocar la mano amputada en la cara, por lo que ahora nadie podía saber qué expresión tenía. Y bien. Konata ladeó la cabeza, algo confundida. El pasado es el pasado, el presente es el presente. Dejo muy clara esa distinción. Ya traicioné la luz y elegí la oscuridad, así que no hay necesidad de volver a sacar a relucir lo que sucedió antes de mi muerte. Es sencillo. De debajo del mostrador, Shigaraki sacó un cuchillo de fruta y lo arrojó despreocupadamente delante de Konata. Toma este cuchillo y mátalo. Todo el bar quedó paralizado por la tensión tras las repentinas palabras de Shigaraki. Shigaraki, Bakugo Katsuki podría ser, Kurohiri intentó intervenir, pero la fría mirada de Shigaraki lo silenció. Mirando fijamente a la chica que tenía delante, Shigaraki habló en un tono escalofriante. Odio la traición. Incluso si eres la hija del profesor, sigues teniendo la posibilidad de traicionarlo. Si tomas este cuchillo y lo matas, te daré mi más absoluta confianza. Así que a esto le llaman juramento de lealtad, ¿eh? Konata recogió el cuchillo, miró a Bakugo Katsuki por un momento y luego lo arrojó de vuelta con indiferencia. Lo siento, me niego. Shigaraki volvió a coger el cuchillo, dejándolo desmoronarse en polvo en la palma de su mano, con un tono extraño. Entonces, ¿estás seguro de tu decisión? Mientras pronunciaba sus palabras, todos, excepto Kurohiri, se pusieron en posición de combate, rodeando discretamente a Konata en el centro. Kurohiri, sin embargo, estaba absorto en el duelo por la pérdida de aquel cuchillo. Tonterías. No soy un monstruo sin emociones. ¿Cómo podría hacer algo tan descabellado? Ignorando por completo la tensión, Konata puso los ojos en blanco y respondió con irritación. En serio, Shigaraki, eres un jefe desquiciado. Te sugiero que leas algún libro de filosofía. Quizás te ayude. Mira, la única razón por la que elegí la oscuridad en lugar de la luz fue por culpa de mi padre, un canalla. No le des tantas vueltas. Sigo siendo el mismo de antes. ¿De verdad crees que mentía cuando dije que estaba atrapado entre dos bandos? Es difícil de sobrellevar, ¿vale? Así que prefiero irme al extranjero a estudiar, lejos de todo este lío. Eso es todo. Había planeado inventar una buena excusa, pero luego se dio cuenta de que, en comparación con la identidad inventada de ser la hija de All for One, cualquier excusa era ridículamente débil. Como quieras. Pero hasta que no confíe en ti, te vigilaré las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tras una pausa, Shigaraki se dio la vuelta y respondió con indiferencia. Hay cosas de las que nunca podrás escapar. El simple hecho de ser la hija de la maestra ya es suficiente. 24/7. La expresión de Konata cambió al instante, abrazándose a sí misma con fuerza. Lo miró como si estuviera mirando a un pervertido, llena de recelo. Pervertido. ¿Eso significa que incluso cuando me baño, me cambio de ropa o voy al baño, me estarás mirando? Quien durmió en mi cama anoche y destrozó mi habitación no tiene derecho a decir eso. Tras mirar a Konata, Shigaraki giró la cabeza y, para sorpresa de Toga y Miko, añadió. Toga, te confío la vigilancia. Vigilarla está bien, siempre y cuando esté dispuesta a darme un poco de su sangre. Apartando la mirada con incomodidad, Toga preguntó con vacilación. Por cierto, así que en realidad te gusta este tipo de cuerpo y esta personalidad, ¿eh? Estás intentando arruinar mi reputación a propósito, maldita sea. Antes de que Shigaraki pudiera reaccionar, Konata ya estaba furiosa. Ver la expresión de asombro de Bakugo solo hizo que deseara aniquilar a Shigaraki por completo.
Tras observar a la chica de pelo azul que echaba humo de rabia frente a él, Shigaraki negó con la cabeza con desdén. Se puso de pie y habló con voz monótona. Tienes muchísima confianza. No olvides nuestro acuerdo. Estoy deseando que llegue el día en que se cumpla. Soy la hija de tu profesor, y todavía piensas en matarme. Gritó Konata, conmocionada. ¿Por qué no? Shigaraki pasó tranquilamente junto a ella, se dirigió a la puerta y la abrió. El resto del tiempo, os dejo a vosotros dos, Bakugo Katsuki. Por supuesto, sois libres de intentar ayudarle a escapar, o lo que queráis. Al fin y al cabo, sois la hija del profesor. Con esas palabras, abandonó el bar. Poco después, los demás también salieron. En menos de un minuto, solo quedaron Konata Izumi y Bakugo Katsuki, que estaba inmovilizado. Con el rostro sombrío, Konata se acercó a Bakugo y le hizo su primera pregunta. Oye, durian apestoso, ¿necesitas ir al baño ahora mismo? Bakugo Katsuki. Muy bien, date prisa. Cuando salgas, asegúrate de gritar y llamar la atención de todos. Esos tipos no se atreverán a ponerte una mano encima delante de la multitud. Tras liberar rápidamente a Bakugo Katsuki, Konata Izumi le ordenó que se marchara mientras él se frotaba las muñecas. No tenía ni idea de por qué Shigaraki Tomura y los demás habían desaparecido de repente, pero eso no le impidió hacer lo que quería. En cuanto a lo que Shigaraki Tomura haría después de que ella liberara a Bakugo Katsuki, eso no le incumbía. Finalmente comprendió por qué a tanta gente le gustaba apoyarse en sus antecedentes familiares. Resultó que la sensación de competir con tu padre era realmente genial en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué fuiste el único capturado entre tanta gente? Ten cuidado la próxima vez. No siempre tendrás tanta suerte. Vamos, vámonos juntos. Bakugo Katsuki levantó la cabeza y se quedó mirando a la chica que tenía delante. Oye. ¿No me oíste? El jefe enemigo es mi padre, ¿sabes? ¿Esperas que simplemente acabe con mi padre? Konata agitó la mano con indiferencia y se dio la vuelta. Bueno, llevas un día sin comer ni beber nada, ¿verdad? Antes de salir, compra algo de comer en el bar. Creo que todavía quedaban algunos pedidos a domicilio, pero antes de que pudiera terminar la frase, su rostro cambió repentinamente. Justo delante de ella, más de 10 portales se abrieron silenciosamente y, uno a uno, Nomu comenzó a salir arrastrándose. ¿Se ha vuelto loco Kurohiri? Este es su propio bar. Ese pensamiento le cruzó la mente, pero no tuvo tiempo de detenerse en él. Inmediatamente se acercó al debilitado Bakugo Katsuki, que llevaba un día sin comer ni beber. Parece que ahora sí que te has enemistado con ellos. Al contemplar la escena, Bakugo Katsuki parecía realmente emocionado, extendiendo los brazos mientras chispas explosivas se acumulaban en sus palmas. Y bien. Parece que tendrás que volver conmigo obedientemente, ¿eh? Giró la cabeza hacia la chica inquieta que estaba a su lado con una sonrisa, con el aspecto de un matón a punto de secuestrar a una niña inocente. Al mismo tiempo que el Nomu aparecía dentro del bar, se oían gritos y disparos desde el exterior. Konata ni siquiera necesitó pensarlo para saber que el Nomu también había sido liberado en las calles. Por un instante, quedó completamente atónita, incapaz de aceptarlo. ¿Qué demonios? Soy la hija de tu profesor, maldita sea. No te remuerde la conciencia al hacerme esto. ¿No se supone que somos compañeros? ¿Cómo puedes simplemente desecharme así? Mientras Konata se dedicaba a cuestionarse la vida misma, un estruendo ensordecedor sacudió el edificio. La pared exterior del bar se abrió violentamente y, en un instante, apareció en el interior la figura de Olmig con su traje completo. La operación conjunta de esta noche entre la policía y los héroes debía ser de alto secreto. Liderada por Olmig y el inspector Tsukauchi, el plan consistía en atacar por sorpresa y aniquilar a la liga de villanos de un solo golpe. Pero ninguno esperaba que, justo cuando comenzaba la evacuación, los Nomu salieran en masa de los portales. Al verlos sembrar el caos en las calles, a Olmig se le encogió el corazón. Evidentemente, el enemigo había descubierto la operación con antelación y, desesperado, desató a todos sus Nomu directamente en público. Eran apenas las 7 u 8 de la noche. Las calles aún estaban llenas de civiles y, en un instante, innumerables transeúntes resultaron heridos. Si los héroes no hubieran abandonado de inmediato el secretismo y se hubieran apresurado a intervenir, las bajas habrían sido mucho mayores. Pero incluso entonces, con más de 100 Nomu en las calles, los héroes estaban desbordados. Ante la escalada de la situación, Olmig irrumpió solo a través de la pared del bar, donde vio a las únicas 2 personas que aún permanecían dentro.
Konata. Joven Bakugo. Su corazón se llenó de alegría al verlos. Aunque la Liga de Villanos probablemente hubiera escapado, al menos estos dos estaban a salvo. La misión de esta noche no podía considerarse un fracaso. Un momento, yo me encargo de estos Nomu, pero antes de que pudiera actuar, la voz urgente de una chica lo interrumpió. All Might. Olvídate del Nomu. Llévate a Bakugo Katsuki y vete ahora mismo. Todo esto era una trampa para ti, ni siquiera terminó de pronunciar la última palabra, trampa, cuando llamas cegadoras y explosiones ensordecedoras estallaron en cada rincón del bar. El techo, el suelo, las mesas, las sillas, incluso el mismo asiento en el que se había sentado Bakugo, cada centímetro estaba repleto de explosivos que detonaron simultáneamente. La repentina explosión no dejó a All Might otra opción que proteger a Bakugo Katsuki y sacarlo rápidamente. Puede que All Might hubiera sobrevivido con solo heridas, pero Bakugo habría muerto al instante si se hubiera quedado dentro. Solo pudo observar cómo la figura de Konata era engullida por la explosión y las llamas. La Liga de Villanos se había volcado con todo. La explosión no solo consumió el bar, sino que amenazó con derrumbar todo el edificio. ¿Qué está pasando aquí? En la calle, el inspector Tsukauchi ignoraba a los Nomu descontrolados y a los héroes que luchaban, con la mirada fija en la explosión en llamas en el escondite de la Liga. Ver a All Might emerger con Bakugo en brazos solo intensificó la profunda tristeza que sentía. Las cosas no debían haber sucedido así. Se suponía que debían tener la ventaja, el factor sorpresa. Pero ahora, todo parecía estar dentro de los cálculos del enemigo, como si una mano invisible estuviera guiando los acontecimientos por el camino previsto. Todos para uno, Tsukauchi apretó los puños con fuerza. Mientras tanto, Midoriya Izuku, Todoroki Shoto, Yaoyorozu Momo, Asui Tsuyu, Tokoyami Fumikage y la incorporación de último minuto Kirishima e Ihiro avanzaban hacia la barra bajo la dirección de Yaoyorozu. De repente, Midoriya Izuku se detuvo, frunciendo el ceño mientras miraba la palma de su mano. Tras un día de descanso, sus heridas no habían sanado del todo, pero habían mejorado. Sin embargo, ahora, en el centro de la palma de la mano, sentía una leve sensación de ardor. Por un instante, incluso sintió como si se hubiera quemado la mano. 85. Actualización. Hola a todos, espero que estén todos bien. Quería darles una breve actualización sobre los próximos capítulos. Desafortunadamente, no me he sentido muy bien estos últimos días. He estado lidiando con un dolor de cabeza persistente y algo de fatiga general, lo que me ha dificultado concentrarme en escribir. Como no quiero publicar un capítulo que se vea descuidado o apresurado, decidí que sería mejor descansar por ahora en lugar de forzarme a actualizar. Sé que algunos de ustedes probablemente esperaban con ansias la próxima entrega, y lamento tener que retrasarla. Pero también creo que es mejor tomarme un breve descanso y recuperarme, en lugar de forzarme y arriesgarme a empeorar mi estado o a entregar algo que no cumpla con la calidad habitual. Escribir es algo que quiero disfrutar junto a todos ustedes, no algo que quiero convertir en una batalla contra mi propia salud. No te preocupes demasiado, no es nada grave. Simplemente, el cuerpo necesita un descanso y tengo que escucharlo. Un poco de descanso, dormir bien y cuidarme me ayudarán a recuperarme pronto. En cuanto me sienta mejor, retomaré la historia. Mientras tanto, quiero agradecerles a todos su paciencia y comprensión. El apoyo, los comentarios y el ánimo que recibo de ustedes significan mucho para mí y son una parte fundamental de lo que me motiva a escribir. Aunque el próximo capítulo se retrase, sepan que ya estoy pensando en él y que espero retomarlo en cuanto me recupere. Por ahora, me lo tomaré con calma y priorizaré el descanso. Haré todo lo posible por retomar el ritmo cuanto antes, pero también quiero asegurarme de que, cuando salga el próximo capítulo, esté escrito con la misma energía y dedicación de siempre. Gracias de nuevo por su comprensión, y nos vemos pronto con la próxima actualización una vez que me haya recuperado. Con cuidado, tu autora más hermosa, Starfall Empyrean. PD. Aquí Konata, aprovechando esta nota. El autor ha sido atacado por el temible dolor de cabeza Sama. Un ataque súper efectivo que le ha dejado sin objetos para revivir. No se preocupen, reaparecerá pronto después de unas cuantas pociones curativas, o sea, té, bocadillos y dormir demasiado. Por ahora, consideren esto un episodio de relleno donde el héroe acumula EXP en la cama. Anímense a que se recupere. 86. Capítulo 84. Déjame matarte, ¿de acuerdo? Todos para uno, ese cabrón. De pie entre las ruinas envueltas en llamas, la expresión de Konata Izumi era sombría.
Si no hubiera reaccionado con rapidez, Bakugo Katsuki habría resultado gravemente herido, si no muerto. Aunque poseía la capacidad de supervivencia invencible bajo su forma de Mikuatsune, esta solo se aplicaba a sí misma. ¿Proteger a Bakugo y, al mismo tiempo, mantenerse a salvo? Imposible. Todavía no entendía por qué la Liga de Villanos quería capturar a Bakugo Katsuki. Pero pensándolo bien, tal vez lo estaban usando como cebo para atraer a All Might a su trampa. Si All Might presenciara la muerte indefensa de Bakugo ante sus propios ojos, sería un golpe devastador para él. Teniendo en cuenta la retorcida personalidad de Shigaraki Tomura y su inexplicable odio hacia All Might, Konata consideró que esa posibilidad era muy probable. Después de todo, Shigaraki solía despotricar sobre lo ingenuo que era All Might al creer que podía salvar a todos. Dado su profundo resentimiento hacia el símbolo de la paz, organizar una escena así para que All Might se diera cuenta de que no podía proteger a todos no era algo fuera de lo común para él. Una trampa dirigida exclusivamente a All Might, ¿eh? Entonces, probablemente All For One actuará personalmente a continuación. No hay forma de que esos miembros de la liga puedan hacerle daño. De pie entre los escombros humeantes, Konata se sumió en sus pensamientos. Las llamas y los escombros que caían no podían hacerle daño. En su estado de Mikuatsune, compartía la fuerza vital de 1.000.000 de personas, siendo prácticamente inmortal. Si una persona común y corriente estuviera allí, no duraría ni un segundo, pero para ella, esas heridas graves no eran más que una leve quemadura en alguna parte de su cuerpo. No valía la pena preocuparse por ellas. All For One ya debería saber de esta habilidad mía. La mostré cuando peleé con ese musculoso antes. ¿Será por eso que se atrevió a hacerme explotar con tanta confianza? Aún así, probablemente no sepa de mi segundo don, ni de mi cuarta forma. En fin, esa transformación es inútil en este mundo de todas formas. No tiene sentido pensar en ello. Tras mirar a su alrededor sin encontrar un sitio adecuado, Konata simplemente se sentó directamente sobre los escombros en llamas. Si esta trampa fue creada para All Might, sin duda encontrará la manera de atraerlo al campo de batalla elegido. Teniendo en cuenta su personalidad, ante ese pensamiento, la expresión de Konata cambió ligeramente. Y justo en ese momento, la voz enfurecida de All Might volvió a resonar. Smash. Una ráfaga de viento huracanada azotó la zona, dispersando por completo las llamas. Konata, quédate ahí. No te muevas, iré enseguida. All Might divisó a la chica sentada en medio del fuego. Tras un breve instante de sorpresa, como si comprendiera algo, le gritó. Desde donde estaba, pudo ver claramente cómo se abría silenciosamente un portal dimensional tras ella. Tras pensarlo un instante, Konata saludó con la mano al abalanzado All Might, y luego se dejó caer hacia atrás dentro del portal. Aunque las cosas no habían salido exactamente como lo planeado, no importaba. Irse temprano no era problema. De cualquier manera, All For One tenía que ser derrotado. Si lo hacía, se ahorraría la molestia de tener que darle caza a ella misma. ¿Dejar a un ser tan aterrador en este mundo? No podía estar tranquila. Con su segundo don, puede que ni siquiera necesite la ayuda de All Might para derrotarlo. Con ese pensamiento en mente, desapareció una vez más ante los ojos de All Might. 20:30, barrio de camino. Al salir del portal de teletransporte, Konata reprendió inmediatamente a los miembros de la liga que la rodeaban. Si no me hubiera quedado para cubrir tu vida, ya estaríais todos esposados. ¿En serio, quién traiciona así a sus compañeros? No te escondas, hablo de ti, Kurohiri. Tu barra de energía se ha esfumado por completo, ¿no te sientes ni un poco mal? ¿Y tú, Shigaraki Tomura, lo hiciste a propósito? ¿Acaso crees que tengo 9 vidas o algo así? ¿Y tú, Togaduice, olvidaste quién te trata mejor en esta liga? ¿Quién traiciona a sus camaradas con tanta impunidad? A pesar de estar rodeada, la voz y la actitud de Konata lograron, de alguna manera, doblegarlos a todos. Parece que ya has tomado tu decisión. La voz de Shigaraki temblaba de irritación mientras la miraba fijamente. Ese era un magnífico regalo que preparé especialmente para All Might, y lo has vuelto a arruinar. ¿Y qué si lo hice? ¿Vas a pegarme? Venga, pégame. Con el pecho inflado de orgullo, Konata dijo. Para que lo sepas, mi padre es tu profesor. Shigaraki Tomura. Muy bien, Shigaraki Tomura. Las discusiones inútiles no nos llevarán a ninguna parte. Una voz grave y profunda resonó cuando un hombre con una máscara de hierro salió del edificio. En cuanto Konata lo vio, sus ojos se iluminaron.
Sin dudarlo, salió corriendo de entre la multitud, señaló a Shigaraki y se quejó a gritos como una niña chismosa. Me intimidó, All for One. ¿Alguien puede explicar por qué esto se convirtió de repente en un drama familiar? Ignorando por completo a la niña quejumbrosa, All for One dirigió su mirada hacia Shigaraki. Me alegra ver cuánto has crecido desde el principio. Pero aún no es suficiente. Si quieres derrotar a All Might, este nivel no es ni de lejos suficiente. Puede que hayas hecho tambalear la fe del público en los héroes, pero mientras All Might siga en pie, esa fe jamás se derrumbará. Su tono se hizo más grave. Para este último paso, permítame ayudarle. Para Shigaraki, su maestro, el hombre que tenía delante, era la persona más importante de su vida. Desde los primeros incidentes hasta el suceso de Osu y ahora este campamento de entrenamiento, nada habría sido posible sin su ayuda. Las 3 operaciones habían sido iniciadas por el propio Shigaraki. Pero si bien este campamento de entrenamiento en el bosque podría considerarse un éxito al minar la confianza pública, también fue un fracaso. Su error comenzó en el momento en que puso en el punto de mira a Bakugo Katsuki. Aunque Dabi detectó el rastreador en Bakugo a tiempo, ya habían regresado al bar. En otras palabras, su ubicación quedó al descubierto desde el principio. Así que Shigaraki abandonó sus planes originales y ideó uno nuevo, una emboscada para All Might. Le había dado a Konata la opción de elegir, y como ella no la había aceptado, no se le podía culpar por abandonarla. Aunque su profesor creía que lo había hecho bien, para Shigaraki fue un fracaso total. Al final, aún necesitaba que su profesor arreglara el desastre. Bueno, entonces, dijo el hombre enmascarado, volviéndose hacia la chica que ahora permanecía en silencio, con la cabeza gacha, mirando la palma de su mano. Su voz tenía un tono peculiar. ¿Hablamos un poco ahora, mi hija? Este lugar era un rincón remoto del distrito de Camino. Nadie esperaba que All for One se escondiera allí. Era a la vez su guarida y una fábrica de Nomu. Como casi nadie venía por allí normalmente, incluso después de que todo el grupo se quedara parado frente al lugar durante un buen rato, nadie notó nada inusual. Konata Izumi alzó la vista hacia el cielo nocturno, donde la luna era casi invisible, y luego miró a los miembros de la liga que estaban a su lado. ¿No deberíamos ocultarles el trato?, preguntó ella. No hace falta. Habló como quien habla de su hijo. Como su maestro, debo darle todas las lecciones. El hombre, All for One, habló con voz baja y solemne. Él puede cambiar este mundo de héroes. Creo en él. ¿Te unirás a nosotros? Con tus poderes serías de gran ayuda. Ustedes dos parecen llevarse bien. ¿Por qué insisten en ser esos héroes ridículos? El hombre extendió las manos, con un dejo de desdén en su voz. ¿Conoces el significado de los héroes? ¿Conoces el fundamento de su existencia? Este mundo está pervertido. Necesita ser corregido. Continuó con voz grave. Los héroes existen para oponerse al mal, sí, pero el fundamento de los héroes son personas como tú. Cuando seres como tú desaparezcan de la sociedad, ese será el día en que la profesión de héroe se retire. Este mundo está corrompido. Necesita un rey que lo enderece. Te estás quedando atrás en el tiempo. En otras palabras, tu corazón ha envejecido, así que no eres el rey. Shigaraki Tomura es el rey que he elegido, el oscuro emperador del inframundo. Imitando al hombre, se encogió de hombros y sonrió como si no significara nada. Desde otra perspectiva, lo que estás haciendo podría ser justicia. Quizás algún día muera el Ultraman que trae la justicia. Claro que probablemente no sepas qué es Ultraman. Aún así, algún día acabaré con ese viejo cabrón que le encanta repartir ventos. Resopló. ¿Así que decides ayudarnos?, preguntó All for One con paciencia, aunque lo habían interrumpido. Su rostro no mostraba ninguna expresión. Claro, llevaba una máscara de hierro, así que no era fácil descifrar sus gestos. Creo que no lo has entendido. La chica suspiró de repente. Para ser honesta, se suponía que este campamento de entrenamiento era una prueba infernal, pero era mi último tiempo libre. ¿Me arruinaste mis últimas vacaciones y esperas que te ayude?, dijo con exasperación. All for One la miró desconcertado. ¿Últimas vacaciones? Sinceramente, soy una persona egoísta. Hice todo tipo de cosas por mí misma, solo para descubrir que se convirtieron en una gran broma. Inventé un montón de mentiras torpes y al final ni siquiera pude lograr que me odiaran como es debido. Levantó la mano y miró su palma, sonriendo con tristeza. Odio las despedidas. Prefiero irme en silencio. En cuanto a Shigaraki y los demás, aunque los haya lastimado antes, me da igual. All for One, ¿no vas a decirme los términos del trato?
Konata levantó la cabeza y miró fijamente al hombre alto del traje. En ese instante, los subordinados de All for One notaron algo extraño en ella. Bajo la tenue luz de la farola, la mano derecha de Konata se volvió repentinamente intangible, como si algo que no debería pertenecer a este mundo estuviera siendo expulsado. Era entre transparente y semitransparente, inquietantemente extraña. De acuerdo. El trato es sencillo. Quiero que te quedes al lado de Shigaraki Tomura, que lo apoyes incondicionalmente y que lo ayudes a crecer. La voz de All for One permaneció baja, como si no hubiera notado el cambio en ella. Pero por lo que veo, no pareces dispuesto a aceptar ese trato. ¿Un trato? Si esto es un trato y he dado tanto, ¿qué recibo a cambio? No aceptaré un intercambio injusto. Hagamos un trato que nos convenga a ambos. La mirada de Konata se dirigió hacia Shigaraki. Levantó un dedo con seriedad frente a ella. ¿Quieres que Shigaraki se convierta en rey? Para ser rey hay que estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas, por ejemplo, a la dependencia. La corona pesa mucho. Los reyes deben forjarse con la espada. ¿Qué te parece esto? Déjame matarte, y entonces Shigaraki me matará y te vengará. De esa forma, espiritual y mentalmente, se convertirá en un rey de verdad. Tú, como su hija, propones cometer parricidio. Interrumpió Shigaraki, deteniendo los murmullos entre los miembros de la liga. Debes entender. En la ciudad de Osu, si no te hubiera perdonado la vida, no estarías vivo ahora. El tono de Shigaraki era cortante. ¿De verdad lo creías? Si hubiera querido, podría haber perecido contigo. Me contuve porque tenía vínculos. Y gracias a eso, ahora poseo un segundo don. Konata no se molestó en ocultar cómo su mano derecha se desvanecía en la nada mientras se extendía por su brazo. Ladeó la cabeza y habló en voz baja, clavando una mirada extraña en el hombre. Por favor, pórtate bien y déjame matarte, ¿de acuerdo? De todos modos, Shigaraki Tomura me matará para vengarte más tarde. Todo lo que tienes que hacer es, una repentina ráfaga de viento se tragó sus palabras inconclusas. El humo y el polvo ocultaron su figura, y por primera vez la voz de All for One se tornó seria. Kurohiri, llévate a todos y lárgate de aquí. Villanos, en serio. ¿Qué tal si leen etiquetas apropiadas para villanos 1000 veces antes de volver a intentarlo? Ni siquiera me dejan terminar de hablar. Desde entre el polvo que se levantaba, se escuchó la voz exasperada de la niña. Sinceramente, viejo tacaño, ¿seguro que no quieres reconsiderarlo? El dolor es la forma más rápida de crecer. Para Shigaraki, eres la persona más importante. Si mueres a mis manos, se enfurecerá como un protagonista de shonen. Incluso podría transformarse en Super Saiyajin 4 en ese mismo instante. Inútil, murmuró All for One, alzando la mano de nuevo. El aire tembló al expandirse de forma antinatural, sus músculos se hincharon como cables de acero. Explosión de aire. Extremidades elásticas. Poder instantáneo X4. Fuerza de brazos X3. Su voz retumbó gravemente. El que se hacía llamar All for One podía robar dones a voluntad y usarlos simultáneamente. Aunque apenas sobrevivió a su batalla contra All Might años atrás, perdiendo la mayoría de sus dones, seguía siendo un monstruo entre los hombres. Aparte de All Might, ningún otro héroe vivo podía hacerle frente. Incluso si el resto de los 10 mejores unieran fuerzas, estaba seguro de que los aplastaría a todos de un solo golpe. Pero cuando la chica ladeó la cabeza y habló, un escalofrío desconocido le recorrió la espalda, una sensación que no había experimentado en décadas. Miedo. Él era quien debía inspirar terror, y sin embargo, ante esa chica, lo sentía él mismo. Sus ataques anteriores podrían haber aniquilado incluso a All Might, pero ella permanecía allí ilesa. Las ondas expansivas ya habían lanzado a la Liga de Villanos por los aires, estrellándose contra el suelo por la fuerza del impacto. Cuando por fin se disipó el polvo, lo que se extendía ante ellos era la devastación personificada. El suelo estaba hecho añicos como cristal, con grietas que se extendían en todas direcciones. Los edificios habían quedado reducidos a escombros. En medio del caos, la niña permanecía ilesa, aunque su brazo derecho era ahora casi transparente, y la luz lo atravesaba como si fuera cristal. Muy bien, ¿cuál es tu segunda peculiaridad? Preguntó All for One, con la mirada fija en ese brazo que se desvanecía. Me queda perfecto, respondió con naturalidad, con las manos en los bolsillos. Quizás no les sirva a ustedes, los villanos, pero para mí, está hecho a medida. Mi primera peculiaridad es la fantasía. La segunda, la realidad. Cuando uso esta última, hasta que mi vida se consuma por completo, puedo usar libremente todas las habilidades que he imaginado. Como esta.
Al agitar la mano, el suelo tembló. En un instante, las luces del barrio de camino se apagaron. Un relámpago la rodeó, crepitando con una energía inusitada. La tierra crujió bajo sus pies como si algo monstruoso emergiera desde las profundidades. Convertir la fantasía en realidad, y la realidad en fantasía, suena divertido, ¿verdad? Estás loco. Exclamó All for One. Aunque me mates así, tú también desaparecerás de este mundo. ¿Acaso importa? Sonrió, ladeando la cabeza con picardía. Por ellos, y por nuestro pequeño trato, por favor, muere aquí esta noche. Kurohiri. Abre un portal y sácalos de aquí. Sin dudarlo, All for One se abalanzó sobre ella. Sabía que esta lucha estaba fuera del alcance de cualquiera. Si de verdad pretendía mantener a la liga allí, con suerte podría salvar a 2 o 3. Debería haber agradecido que su único objetivo fuera él. ¿Podría existir realmente en este mundo una peculiaridad tan absurdamente poderosa? ¿O era demasiado fuerte, tan fuerte que se negaba a coexistir con la realidad misma, y su cuerpo se desvaneció porque simplemente no debería existir? Lo había planeado todo. El Nomu, las trampas, incluso los movimientos de Shigaraki. Todo estaba dispuesto para atraer a Olmig hasta allí y matarlo. Por una vez, todo marchaba a la perfección. Pero los planes nunca se adaptan a los cambios. La única variable en la que más confiaba, su supuesta hija, se había convertido en el error que lo echó todo a perder. Por primera vez, All for One se sintió perdido. 87. Capítulo 85. Una despedida bajo las estrellas. ¿Qué tan fuerte era exactamente? Ni siquiera la propia Konata tenía una respuesta clara. Su peculiaridad, fantasía, le otorgaba las habilidades de los personajes que conocía, mientras que realidad le permitía usar todas esas habilidades a la vez. Fantasía y realidad nunca habían estado realmente separadas. A medida que desbloqueara más y más personajes en el futuro, y a medida que los límites de realidad se debilitaran, su fuerza no haría más que crecer. En ese momento, no podía lanzar ataques directos, pero bajo el dominio de la realidad, ya podía usar las habilidades de Hatsune Miku en combate real. En otras palabras, para que All for One pudiera hacerle daño de verdad, primero tendría que agotar el equivalente a 1.000.000 de barras de HP apiladas. Hasta entonces, era invencible. ¿Cuándo? La voz fría que provino de detrás lo dejó helado. Aunque ya la había sobreestimado, aún la había subestimado. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. En el instante en que su voz se apagó, una abrumadora sensación de peligro lo invadió por completo. Superregeneración más superendurecimiento más aislamiento en el menor tiempo posible. Eligió la combinación óptima basándose en lo que ella había mostrado anteriormente, añadiendo 3 peculiaridades a su propia persona. Al instante siguiente, su cuerpo fue lanzado hacia adelante sin control. Un profundo corte le atravesó la espalda, llegando casi hasta el hueso. De no ser por su superendurecimiento, habría sido partido en 2. Entonces, un rayo de más de 10 metros de espesor lo envolvió por completo. El rugido ensordecedor y la luz cegadora lo destrozaron todo. Los muros de arena de hierro que Konata había erigido fueron aniquilados al instante, y la onda expansiva arrasó camino como un huracán. Por un instante, la noche se convirtió en día. Unas alas carmesí se desplegaron mientras Konata flotaba en el aire, dejando escapar un suspiro silencioso mientras bajaba la mirada. En el fondo del enorme cráter yacía un hombre, con el cuerpo destrozado y quemado. Su máscara había quedado destruida hacía tiempo, dejando al descubierto un rostro espantoso, como carne desgarrada. Ni siquiera el aislamiento servía de nada bajo semejante descarga eléctrica. Debajo de ella, el campo de batalla estaba completamente devastado. En cuestión de minutos, toda la zona había sido arrasada. El suelo mismo había sido erosionado a más de 3 metros de profundidad, destrozado como si hubiera sido cortado con cuchillas y hachas. La fábrica de Nomu ya había sido destruida casi por completo durante la batalla. Ahora no quedaba más que escombros. ¿Por qué esto da la sensación de ser una gran obra de demolición? Tras mirar fijamente durante unos segundos, asintió pensativamente, rompiendo con naturalidad cualquier tensión que pudiera haber quedado. La Nomu cercana se había quedado inmóvil tras la derrota de All for One. Les echó un vistazo, pero luego perdió el interés. Los héroes se encargarían del resto. Además, la gente de abajo ya la había reconocido. Naturalmente, la consideraban la culpable de todo. Por su aspecto actual, realmente parecía una villana. No es que le importara. Bajando la cabeza, miró su mano derecha, que casi había desaparecido por completo. Luego alzó la vista hacia el cielo nocturno.
Desde lejos, una figura se precipitaba hacia ellos a una velocidad increíble. Todopoderoso. Y no solo él. Midoriya Izuku y muchos otros ya habían localizado este lugar en el momento en que se cortó la energía en todo camino. Los refuerzos llegaban rápidamente. Da igual. Primero iré a acabar con él. Sacudiéndose esos pensamientos, Konata descendió hasta el borde del cráter. Ella no creía que pudiera sobrevivir a ese ataque, pero considerando que All Might una vez le aplastó la cabeza y aún así regresó, decidió que era mejor prevenir y terminar el trabajo. Estrictamente hablando, no había ningún rencor profundo entre ellos. Claro, él había intentado robarle su peculiaridad, pero eso terminó beneficiándola, otorgándole otra. De lo contrario, con lo poco fiable que era su sistema, ¿quién sabía cuándo conseguiría una habilidad tan perfectamente compatible? Y después de eso, incluso desempeñó el papel de padre de forma bastante apropiada, e incluso le prestó nada menos que 100.000 yenes. Lo mató simplemente porque le preocupaba que pudiera hacerles daño a sus amigos, ¿no fue eso un poco exagerado? Tras pensarlo un momento, encontró una justificación perfectamente razonable y asintió para sí misma. Si te mato, entonces no tendré que devolver esos 100.000 yenes, sí, soy un genio. El hombre tendido en el suelo, fingiendo estar muerto, aún no estaba muerto, pero casi. El daño que le había causado era incluso peor que cuando All Might le aplastó la cabeza. Olvídense de escapar. No estaba seguro de poder siquiera mantenerse en pie. Y con su aparente costumbre de acabar con sus enemigos, hacía tiempo que había dejado de resistir. Pero había una cosa que quería saber. ¿Por qué lo odiaba tanto? Y entonces, la oyó murmurar. Para cuando llegó a su lado, mirándolo de cerca, me pregunto, murmuró con voz etérea y distante. ¿Qué parte de él tendría mejor sabor? Hizo una pausa, parpadeando como si saliera de un trance. ¿Eh? ¿Por qué de repente tengo hambre otra vez? Ante ellos se desplegó una escena de lo más extraña. All Might miraba fijamente el fondo del cráter. Allí yacía el hombre al que una vez odió tan profundamente, All for One, casi irreconocible. La furia que sentía en su interior se había transformado hacía tiempo en pura conmoción. La feroz batalla que esperaban nunca llegó. Todo poder. La voz de la chica se oyó detrás de él. Al darse la vuelta, All Might se dio cuenta de que algo andaba muy mal con ella. Ligera. Hueca. Casi inexistente, como una sombra sin peso ni sustancia. Agitando la mano, Konata habló con naturalidad. Podemos hablar de eso más tarde. Primero te llevaré a Recover Eagle. All Might frunció el ceño, mirando la figura inmóvil en el cráter. Tenía infinidad de preguntas, pero en ese momento, su estado era lo más importante. Ya te dije que no tienes que preocuparte por mí, All Might. Ella suspiró con impotencia, apartando fácilmente su intento de acercarse. Realmente no deberías haber venido, esto era claramente una trampa para ti. Su cuerpo ya estaba al borde del colapso. Espera un poco. No puedo mantener este estado por mucho tiempo. A partir de ahora, tienes prohibido usar tu poder. Su deterioro se hizo más evidente. Lo que antes ocupaba la mitad de su cuerpo se había extendido aún más. Su propia existencia se consumía. Esto es problemático. En un instante, apareció frente a él. Entonces, sin dudarlo, le puso la mano en el pecho. Un suave resplandor color esmeralda fluyó hacia él. Todo lo que le quedaba, todo se vertió en All Might. Como pasar una pelota. Una idea genial, ¿verdad? Ella sonrió levemente. Ahora ya no tendrás que enfrentarte a esa malicia abrumadora, este es un buen final, ¿verdad? ¿A esto le llamas un buen final? All Might, ¿sabes el precio de usar fantasía? Señaló su cuerpo que se desvanecía. Ya no voy a huir más. Sí. Las despedidas son lo más difícil. Detrás de ella, All Might permanecía en silencio, con los puños apretados. 20 minutos después, en el hospital más cercano. Konata, ahora casi completamente transparente, yacía en la cama con una expresión inexpresiva. En serio. Esto apesta. Incapaz de soportar el ambiente, alguien abandonó la habitación en silencio. Silencio. Después de un rato, se incorporó y habló en voz baja. Nos volveremos a ver. Ella se volvió hacia Todoroki. Todoroki, todavía me debes una petición, ¿verdad? Él asintió en silencio. Midoriya se giró de repente y caminó hacia la puerta, con los hombros temblando. ¿Podéis salir un momento, excepto Midoriya? La voz de Konata era apenas un susurro. Midoriya se detuvo. Lo siento. Por haberlo ocultado todo, añadió en voz baja.
Cuando solo quedaron ellos dos, ella habló primero. ¿De verdad no hay esperanza? ¿La esperanza no está ya en tus manos? Ella sonrió. Simplemente me temo que no viviré para verlo. Caminó hasta la ventana y la abrió. Pero cuando te despides, tienes que sonreír. Midoriya se secó las lágrimas y asintió con firmeza. Sin duda nos volveremos a ver. Créeme. Aizawa-sensei y los demás ya deberían estar aquí. Midoriya, ¿podrías ayudar a llamarlos? Después de dejar atrás esas palabras, Midoriya, ¿dónde está Konata? Dime, ¿dónde está ahora? Konata, ella, un silencio inquietante invadió toda la habitación del hospital. Solo quedaban unos pocos fragmentos brillantes sobre las sábanas arrugadas. Como si nunca hubiera existido. Desde la ventana abierta, entraba la brisa fresca de la noche de verano, meciendo suavemente las cortinas. Fuera de la ventana, la Vía Láctea se extendía por un cielo repleto de estrellas. Disculpen si el final les parece un poco abrupto, pero hice lo posible por seguir el consejo de un amigo. Después de todo, nunca es tarde. Sé que hay bastantes inconsistencias en este capítulo, así que les pido disculpas por ello. Además, sí, ha pasado casi medio año desde mi última actualización. Jaja, lo siento. 88. Extra. Una chica llamada Fantasía eran la 1:30 de la tarde en el hospital del centro de la ciudad. Todoroki estaba parado en la entrada del hospital, con una lonchera en la mano. Antes de entrar, miró al cielo. El tiempo era precioso, igual que el día en que decidió visitar a su madre en el hospital. La luz del sol era increíblemente suave. Tras el repentino final del campamento de entrenamiento, todo pareció volver a la normalidad. Pero él sabía que algo había cambiado. No tenía ganas de ver las noticias explosivas ni de conceder entrevistas a los medios frenéticos. Solo quería estar solo y tranquilo, como tantos días antes. Pero al final, algunas cosas fueron diferentes. Al llegar a la habitación de su madre, Todoroki se detuvo un buen rato frente a la puerta cerrada. Tras un prolongado silencio, como si aún conservara algo de esperanza, empujó suavemente la puerta para abrirla. Dentro, una chica de cabello azul celeste y una hermosa mujer de cabello blanco estaban sentadas al sol, frente a la puerta. Parecían estar teniendo una conversación muy agradable. Al percibir su llegada, la chica lo miró y se puso de pie. Sonrió y saludó a la mujer con la mano antes de dirigirse directamente hacia él. Bajo la brillante luz del sol, justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, su silueta se desvaneció como una burbuja, sin dejar rastro. Desde su primer encuentro en el hospital, se había topado con la chica cada vez con más frecuencia. Cumplió su promesa de visitar a su madre siempre que tuviera tiempo libre. Se habían encontrado allí tantas veces, pero resultaba casi ridículo que su conversación total no superara las 10 frases. Cada vez que él llegaba, ella se marchaba discretamente, respetando su privacidad. Era demasiado amable como para siquiera intentar sacarle una comida gratis. Nadie podría haber previsto que el campamento de entrenamiento terminaría así. La palabra muerte, que había parecido tan lejana, apareció de repente ante todos. De ahora en adelante, la clase 1A del curso de héroes de la Academia UA tendría para siempre solo 19 estudiantes. El asiento de esa persona estaba permanentemente vacío. A veces fantaseaban con ver a la chica de pelo azul durmiendo en su pupitre, pero una fantasía es solo eso, una fantasía. El tiempo nunca se detiene para nadie. Todo sigue avanzando. Dejando escapar un suave suspiro, Todoroki entró en la habitación del hospital. La noche era solitaria y profunda. Para ser honesto, todavía no estoy seguro de si realmente me he enamorado de esa chica. Esa existencia, que se sentía como una ilusión. Bajo la cálida luz de la lámpara de escritorio, el niño escribía meticulosamente en su cuaderno. Una vez oí que hay miles de millones de personas en el mundo, y que el encuentro entre dos personas cualesquiera representa una probabilidad de 1 entre 1000 millones. Creo que debe haber un destino especial entre ella y yo. No sé exactamente cuándo empezó. Nuestro primer encuentro distó mucho de ser amistoso, e inicialmente sentí mucha animosidad hacia ella. Para ser sincero, al principio, tenía muchas ganas de darle una paliza. El cambio de actitud probablemente ocurrió entonces. Jamás pensé que me enamoraría porque me parecía imposible. No logro comprender del todo lo que significa que te guste a alguien. Mi objetivo es ser la persona más fuerte. ¿Acaso ella me impedía ser la más fuerte? Quizás sea eso. Siempre supo cómo hacerme enojar, pero no podía hacer nada al respecto. No podía discutir con ella, ni ganarle en una pelea. Era realmente irritante.
Decía que odiaba las despedidas, y yo también, pero ahora empiezo a arrepentirme. Ya que la despedida era inevitable, ¿por qué no me quedé un poco más? ¿Por qué tuve que sentarme sola afuera de la puerta? Lo único que me dejó fue una pequeña tarjeta, como las que todos recibían. Aunque los mensajes eran diferentes, eso no era lo que quería. Tenía una promesa especial con ese idiota mitad y mitad y solo habló con Deku en privado cuando se fue. Yo solo recibí una tarjeta como las que todos los demás tenían. Siento un poco de envidia. Conozco el dicho de que todo lo bueno se acaba, pero nunca imaginé que este día llegaría tan rápido e inesperadamente. No sé si volverá alguna vez, ya que nos ha engañado tantas veces antes. Pero hay una cosa que realmente quiero saber. ¿Eres tú, que te llamas fantasía, realmente solo una fantasía? Cerró su cuaderno y lo guardó bajo llave en el rincón más recóndito de su cajón. Mañana, todos se mudarían a las residencias de la UA. Él ya había trasladado su equipaje. Pero algunas cosas las guardaría bajo llave en el fondo del cajón. Eran sus recuerdos, y esperaba no tener que volver a encontrarlos jamás. Acostado con la ropa puesta, el chico cerró los ojos. La noche, aparentemente silenciosa, no lo era tanto. En el parque de la playa, dos figuras, una grande y otra pequeña, estaban sentadas una al lado de la otra, contemplando el mar. La noche era hermosa. La luna brillante se cernía sobre el mar, su luz se reflejaba en la superficie del agua. Olmig, ¿tus heridas se han curado por completo? Agarrando un pequeño objeto en su mano, Izuku Midoriya se giró y le preguntó a Olmig. Ah, sí. Aunque las últimas brasas de One for All casi se han extinguido, y te lo he transmitido, mi cuerpo se ha recuperado por completo. Así que, en términos de fuerza general, sigo siendo más fuerte que la mayoría de los héroes. Al decir esto, una expresión compleja apareció en los ojos de Olmig. Joven Midoriya, ¿sigues pensando en ella? No puedo olvidarla, pase lo que pase. Pero ahora creo que por fin empiezo a comprender algunas cosas. Reclinado con las manos apoyadas en el suelo, Midoriya contempló la brillante luna en el cielo. Olmig, ¿sabes? Ayer mismo tuve un sueño muy vívido. Fue tan real que casi lo confundí con la realidad. En ese sueño vi muchísimas cosas. Todo ocurría en el mismo momento, desde que me pasaste el One for All hasta el final del campamento de entrenamiento. Los mismos personajes y acontecimientos, pero muchos detalles eran diferentes. En ese sueño, dijo Midoriya en voz baja. En el incidente de la USG, Eraserhead resultó gravemente herido, con los daños más severos en los ojos. Lograste repeler al Nomu a tiempo, pero tu tiempo como héroe se vio drásticamente acortado. En el festival deportivo, fui yo quien obtuvo los 10 millones de puntos. Tokoyami-kun llegó a la final, obteniendo el tercer lugar, y Bakugo ganó el campeonato. En el incidente de Osu, la liga de villanos no apareció. Solo estaban 3 Nomu y Stein, y al final, fue Stein quien me salvó después de que un Nomu volador me atrapara. Midoriya apretó suavemente el puño. Y luego está la pelea en el distrito Camino. En esa batalla, tu oponente fue All for One. Lo derrotaste, pero tu cuerpo herido y esquelético quedó expuesto al público. Las últimas brasas de tu poder se extinguieron por completo y te retiraste de la vida de héroe. Las uñas de Midoriya se clavaron en su piel. ¿No te parece un poco extraña esta trama? En las escenas que vi, ella no existía, para nada. El presidente de la clase no era ella, era Inida. Durante el examen de ingreso, salvé a Ochako Uraraka, no a ella. Nunca apareció en ninguno de esos momentos. Es como si fuera una existencia surgida de una fantasía desde el principio. Joven Midoriya, es hora de que despiertes. Olmig suspiró para sus adentros y habló. Desestimó por completo todo lo que Midoriya había dicho, creyendo que el sueño era solo producto del dolor del chico. Una chica inexistente era simplemente una tontería. Olmig, ahora estoy más despierto que nunca, dijo Midoriya, poniéndose de pie y apretando el puño con una determinación sin precedentes. Pase lo que pase, la encontraré. Debo hacerlo. Por fin, el volumen 1 llega a su fin, exactamente como lo había planeado.